Bounce. Prevención de lesiones en la esclerosis lateral amiotrófica o ELA por sus siglas. Primero que nada, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Del mismo modo, hace perder el control de la musculatura y es una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo. Causas. La ELA afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como es caminar y hablar. Estas células nerviosas se llaman neuronas motoras. Hay dos grupos de neuronas motoras. El primer grupo que se extiende desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo. Se denominan neuronas motoras superiores. El segundo grupo se extiende desde la médula espinal hasta los músculos de todo el cuerpo y se denominan neuronas motoras inferiores. La ELA hace que los grupos musculares de las neuronas motoras se deterioren progresivamente y luego mueran. Cuando las neuronas motoras se dañan, dejan de enviar los mensajes a los músculos y por lo tanto esto hace que no funcionen de forma correcta. Alrededor de 10% de las personas que padecen de ELA se puede identificar con una causa genética, es decir, ya viene a través de herencia o a través de los genes. El resto de los casos se desconoce su causa específica. Se han hecho diversas investigaciones a través de los tiempos para identificar la posible causa de la ELA. Algunas han arrojado como resultado que es una interacción compleja entre genes y factores ambientales. Signos y síntomas de la ELA. Los signos y síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica varían de una persona a otra. Los signos y síntomas dependen de las células nerviosas afectadas. La ELA suele comenzar con la debilidad muscular y se extiende por los músculos y empeora con el tiempo. Los síntomas pueden incluir los siguientes: dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales, tropezar y caídas, debilidad de las piernas, los pies y los tobillos, debilidad o tropezar, dificultad para hablar o problemas para tragar, debilidad asociada a los calambres musculares y espasmos en los brazos, hombros y lengua, llanto, risa o bostezos intempestivos, cambios en el pensamiento o comportamiento. La ELA suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas. Luego se extiende por las otras partes del cuerpo. Los músculos se debilitan a medida que mueren más células nerviosas. Con el tiempo, esto afecta la masticación, la deglución, el habla y la respiración. Generalmente no hay dolor en las primeras etapas de la esclerosis lateral amiotrófica. Además, el dolor es poco común en las etapas avanzadas. La ELA no suele afectar el control de la vejiga, tampoco suele afectar los sentidos, que suelen ser capacidad del gusto, olfato, tacto y oído. Factores de riesgo. Estos son algunos factores de riesgo de la esclerosis lateral amiotrófica. Está la genética. En alrededor del 10% de las personas con ELA, el gen de riesgo fue transmitido por un familiar. Esto se conoce como la ELA hereditaria. La mayoría de los niños de personas con ELA hereditaria tienen un 50% de probabilidad de heredar el gen. Factor edad. El riesgo aumenta después de los 75 años de edad. La ELA es más común entre los 60 a 85 años de edad. Factor sexo. Factor de sexo. Antes de los 65 años de edad, la ELA es un poco más común en hombres que en mujeres. Esta diferencia de sexo desaparece después de la edad de 75 años. Secuelas de la esclerosis lateral amiotrófica. Algunas de las secuelas pueden venir con problemas respiratorios. Con el tiempo, la ELA debilita los músculos que sirven para la respiración. Las personas que tienen ELA podrían necesitar un respirador de mascarilla para respirar por las noches. Este tipo de equipos se parecen a los que usan las personas con apnea del sueño y usan para dormir. Este aparato tiende a ayudar a la respiración.
en lo que sería nariz, la boca, de forma externa. Algunas personas con ELA avanzada deciden hacerse una traqueotomía. Esta consiste en crear un orificio mediante una intervención quirúrgica en la parte delantera del cuerpo hasta llegar a la tráquea. Se han hecho diversas investigaciones que arrojan que la causa más común de muerte para las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica es la insuficiencia respiratoria. La mitad de las personas fallece de 14 a 18 meses después de su diagnóstico. Sin embargo, algunas de este tipo de personas viven más de 10 años. También tenemos los problemas para hablar. La mayoría de las personas con ELA desarrollan debilidad en los músculos que utilizan para hablar. Al comienzo, hablan más despacio y a veces pronuncian mal las palabras. Con el tiempo, les resulta más difícil hablar con claridad. Esto llega a un punto en que no es posible entrenar a las personas para comunicarse. Si usan otro tipo de comunicadores, se hace de escritura si está en las posibilidades de la persona o de tecnología. Problemas de alimentación. Las personas con esclerosis lateral amiotrófica pueden desarrollar debilidad en los músculos que intervienen en la deglución, lo que puede derivar en malnutrición y deshidratación. También tienen mayor riesgo que entre alimentos líquidos o saliva en los pulmones, lo que suele causar neumonía. Una sonda de alimentación puede reducir estos riesgos y asegurar la hidratación y nutrición adecuada. Pero lo mejor a nivel psicológico para estas personas es alimentarnos el mayor tiempo posible hasta que el médico indique el uso de la sonda alimentaria. Otras de las secuelas tienden a ser psicológicas, que es la demencia. Algunas personas con ELA tienen problemas con el lenguaje y para tomar decisiones. Con el tiempo, a algunas se les diagnostica un tipo de demencia llamada demencia frontotemporal. Ok, en cuanto a la higiene de la esclerosis lateral amiotrófica, esto puede tener dificultades para realizar actividades básicamente de higiene personal debido a la debilidad muscular que el paciente presenta, ¿sí? A la discapacidad progresiva que va asociada con la enfermedad, como lo dije anteriormente. Es importante que en nuestro caso, como ayuda profesional o como ayuda de los familiares, den el apoyo para un higiene diario, incluyendo el baño, el cepillado de los dientes, el cuidado de las uñas. También es importante tener una buena higiene en el entorno en el que el paciente se rodea, incluyendo la limpieza regular de la habitación, de la casa, los utensilios que puede utilizar el paciente, como por ejemplo vasos, platos, cucharillas. Es muy importante. Este, Además se debe tomar en cuenta también las medidas adicionales de la precaución al manipular los fluidos corporales del paciente debido al riesgo de la infección. Sí, en general la higiene del paciente con esta alteración requiere una atención cuidadosa y personalizada. Como lo dije anteriormente, obviamente es necesario tener la ayuda tanto del profesional como también de sus familiares, ¿sí? Eso ayuda a garantizar la comodidad y la seguridad del paciente. Adaptabilidad en casa para las personas con ELA. Ya cada adaptabilidad va a variar desde el paciente como de qué tan avanzado está. Algunas de las adaptabilidades que pueden ser como la ampliación de una ducha, colocación de un banco,
Y evita poner persianas o puertas en la ducha. ¿Para qué? Para que sea más fácil para para el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica movilizarse en su silla y poder sentarse en el banquito dentro de la ducha. Tener apoyo en el inodoro, apoyo de los brazos para que la persona se pueda apoyar de forma correcta y no se caiga. Y también pueden ir entre adaptaciones de rampas en lugares donde haya muchas escaleras, adaptaciones de sillas para poder subir de escaleras más altas que de primera a segunda planta del hogar, dependiendo si los familiares con la persona que tenga esclerosis lateral amiotrófica tengan este tipo de casas. Adaptación de la silla de ruedas, adaptación de bancos, adaptación de cama, entre otras cosas que se tienen que adaptar dependiendo de qué tan avanzado esté el paciente en la enfermedad y qué signos o síntomas esté presentando. Ok, para hablarles acerca o un poco de lo que sería el traslado del paciente con esclerosis lateral amiotrófica, para este tipo de paciente esto puede llegar a ser un desafío debido a la debilidad muscular y a la discapacidad que va progresivamente asociada con la enfermedad. Es importante que los cuidadores, bueno, en el caso de los profesionales en la salud, sepan cómo manejar adecuadamente el traslado para así minimizar el riesgo de las lesiones y mejorar la calidad del paciente. Es importante saber, bueno, para hablarnos un poquito acerca de las recomendaciones que se le da a este tipo de paciente eh, con el traslado, sería el primero, es importante utilizar equipo de asistencia para el movimiento. Pudiese ser grúas o elevadores de paciente para así minimizar el esfuerzo físico y evitar una lesión. Eh, Otro sería proporcionar el soporte adecuado para la cabeza y el cuello durante el traslado, ya que los pacientes con esta patología pueden tener dificultades para sostener la cabeza debido a la debilidad muscular que presenta. Otro sería, que es muy importante, es asegurarse de que el paciente esté cómodo y bien posicionado durante el traslado, utilizando almohada, cojines, sí, para apoyar el área del cuerpo que necesita tener este mayor soporte, ¿sí? Otro también que es muy importante es comunicarse claramente con el paciente. Ya aquí las palabras técnicas no van muy bien porque obviamente es un paciente que no conoce o no tiene esta educación de saber palabras técnicas, le va a complicar. Entonces es muy importante hablarle a ellos muy claro para que ellos así se sientan seguros y cómodos. También es importante tomar medidas adicionales de la precaución de este traslado, porque también puede presentar problemas respiratorios, ya que pueden ser sensibles a los cambios de posiciones y a la falta de adecuado. Este, mm, en general, el traslado del paciente con esclerosis lateral amiotrófica requiere una planificación cuidadosa y la atención de las necesidades individuales del paciente para así garantizar una experiencia cómoda y segura. Es importante recalcar que aparte del traslado, de la higiene, de los ejercicios y las movilizaciones que se le tienen que hacer a estos pacientes de gran importancia, hay que tomar en cuenta los siguientes parámetros o instrucciones, instrucciones general para los siguientes ejercicios. El primero sería no forzar el movimiento, debe hacerse despacio y muy suave. Segundo, ejercicios pasivos asistidos, activos, en función a la capacidad del paciente.
Número 3, el número de repeticiones depende del límite de la fatiga, en este caso, que el paciente pueda presentar. 4. Nunca provocar dolor articular. Algunos ejercicios y movilizaciones que se les puede recomendar al paciente o al cuidador del paciente deben tener en cuenta unas debidas instrucciones, como por ejemplo lo que sería la flexión de cadera y de rodilla, la rotación de cadera, cadera y rodilla en flexión y extensión, rotación de cadera, abducción de cadera, dorsiflexión de tobillo, rotación de tronco, extensiones de codo, flexión de hombro, rotación interna y externa de hombro, flexión y extensión de los dedos, y con eso podríamos completarlos con los movimientos de tobillo y pie. Ok, del mismo modo se tiene que tomar en cuenta el espacio y el lugar en que se vaya a realizar este tipo de actividades con el paciente, preferiblemente en una camilla, también conocida como camilla neurológica para, en este caso, este tipo de paciente. Del mismo modo, en una colchoneta, así están más las posibilidades de que el paciente y el cuidador puedan realizar dichos movimientos en el área y sea muchísimo más cómodo, muchísimo más práctico para ello. Esto debe ser una superficie plana.